Dichosos aquellos que cuando estuve necesitado me asistieron. Este es el mensaje de hoy. ¿Cómo podemos nosotros estar en esta atención amorosa para que por medio de la gracia santificante que nos ayuda a descubrir en este camino, cómo podemos nosotros ir celebrando de otra forma las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas que son parte de ir nosotros como delineando de otra manera los 10 mandamientos, delineando de alguna manera nueva cómo Cristo nos ayuda a tomar conciencia en dónde está la aplicación de aquella introspección primera que debemos hacer en nuestra vida para después salir afuera con todos los requisitos, las disposiciones, con todas las virtudes, los dones, los talentos, las cualidades para servir a la humanidad. Cristo nos invita hoy primero a ir adentro. Por eso creo yo el libro del Levítico, capítulo 19, versículos 18, nos va a dar la clave, así esa clave que nos dio nuestro Señor cuando nos dijo una cosa muy importante: para poder amar a los demás necesitas que amarte tú primero. Y no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. En estas dos expresiones, creo yo, se puede resumir muchos de los mensajes que Cristo nos regala, a no ser que casi todos. ¿Por qué? Porque el amar a Dios en los hermanos va a ser la clave de poder ir nosotros descubriendo esa presencia de cómo debemos actualizar, poner en existencia desde la realidad actual que vivimos nuestro modo de amar, de acuerdo a Jesús, de acuerdo al Hijo de Dios, y con aquellos requisitos que nos va a decir el mismo Levítico desde esta perspectiva, sino que amas a tu prójimo como a ti mismo. Dice, quiero que ames a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Cristo nos va a dar como la sintonía de esa experiencia que vivió los 40 días en el desierto para poder entender todos los diferentes modos de cómo Dios va hablando al pueblo de Israel por medio de las experiencias que tiene desde Adán y Eva, después de Moisés, Abraham, después José que lo lleva a la familia a Egipto, después la liberación, después de esa experiencia de 40 días que Moisés estuvo con Dios en el desierto, en el monte Sinaí, hasta que Dios le reveló las 10 tablas de la ley, las 613 normas. Creo yo que Dios nos va dando una serie de ideas nuevas que nos van dando a nosotros como una consistencia más. 40 días, 40 días son, sin contar los domingos, que debemos estar nosotros en una introspección. Este es el mensaje primero de hoy. ¿Cómo podemos entrar dentro? Como Dios le dice a Teresa de Lisieux, entra dentro de ti y descúbreme dentro. Yo habito dentro de ti. Dios se lo dice a la samaritana, dice, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que van a vivir desde el espíritu la presencia de Dios. No tienen que ir a Jerusalén, no, donde quiera que ellos se encuentren, porque el nuevo sagrario de Dios es el corazón del hombre. Le quitaré ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Eso es lo que nos va a plantear ya Ezequiel, ya desde el antiguo. Y Daniel nos va a decir que el Hijo del Hombre viene a darnos a nosotros ese corazón, y el Hijo del Hombre es Jesús. Y entonces por eso nos va a revelar desde el capítulo 4, Jesús, aunque capítulo 3, que le dice a Nicodemo, quiero que entres dentro, tú me descubras por dentro para salir fuera. Es necesario que tú entres adentro, como lo va a decir el mismo San Agustín, Señor, por fuera te buscaban, pero me doy cuenta que estabas tan íntimamente a mí, dentro de mí. Por fuera me desgasté muchos años, queriendo complacerte, pero dentro de mí estabas tú presente. Dentro de mí estabas tú, real como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa presencia real que me regaló mi madre al momento de que me consagró a ti en el bautismo, y habitas dentro de mí. Y lo va a decir Jeremías, desde el seno materno te conozco y sé quién eres. Quiero que entiendas que tú tienes mi espíritu. Por eso, una de las cosas importantes que nosotros debemos entrar, para poder entrar dentro, necesitamos que cuidar lo que dice Jesús en el Evangelio. Después de que Cristo está con Juan el Bautista, termina su diálogo con él, bendice Jesús las aguas para iniciar los sacramentos.
viene la acción de retirarse, el Padre habla y le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y entonces Juan confirma, viene el Espíritu Santo y lo guía. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando vamos mar adentro? Necesitamos que nos sople el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos vaya introduciendo más y más a nuestro interior, vaya ir yendo a un contracorriente. No sé si les ha tocado a ustedes cuando en momentos determinados hay lugares donde es difícil salir de la playa. ¿Por qué? Porque las olas a veces, en lugar de jalarte hacia afuera, te jalan al revés. Entonces es interesante cómo nosotros debemos estar como entrando con nuestra vida a decir: Señor, que tu soplo me ayude a pasar las diferentes corrientes contrarias. Y esas diferentes corrientes contrarias muchas veces son nuestros sentimientos, emociones, pasiones, gustos, experiencias que hemos vivido del pasado, que son desgastantes, frustrantes y aún que nos quitan la paz y la tranquilidad, que nos dejan una serie de tensiones y de cansancios. Por eso es importante que nosotros nos dediquemos a vivir esta experiencia de Dios, para que podamos entonces analizar cada vez mejor cómo podemos estar en esta tensión amorosa, cómo podemos estar viviendo esta relación con Dios. Por eso dice: entre más entres adentro, más fácil se te hará a ti para vivir una vida mejor. ¿Cómo podemos estarlo? Cristo nos da como que esa exhortación y esa invitación de poder nosotros compaginarnos con Él, de poder nosotros unificarnos a Él, de poder nosotros vivir desde Él y con Él. Hoy la invitación es esa: Jesús va mar adentro. Por eso se pasa 40 días, que vienen siendo ¿qué cosa? Déjenme les explico esto. 40 días fue los que Dios usó cuando hizo la primera corrección a la humanidad con Noé. 40 días llovieron día y noche. 40 días Elías se pasa también en oración para descubrir la voluntad de Dios en el desierto. En oración. 40 días se pasa Moisés en el monte Sinaí hasta cuando baja con las tablas de la ley. 40 días. De hecho, Isaac tiene a los 40 años, viene a casarse con Rebeca. Aún 40 días vamos a ver nosotros que es la etapa para que nosotros vayamos haciendo un discernimiento más pleno de nuestra vida. 40 días se pasa Jesús en el desierto. 40 es el tiempo de la madurez, es el tiempo de la introspección, donde debemos nosotros preguntarnos a dónde vamos con nuestro ser. Mucha gente dice que es la menopausia. Para mi punto de vista, es el momento más hermoso para poder tú ir descubriendo a mayor profundidad cómo adueñarte más de ti. Por eso Jesús nos va a recordar esa introspección. Necesito oración. ¿Y qué es la oración? Necesito que hablar con mi Padre. Mi Padre que me conoce desde el seno materno de mi madre. Quiero saber que Él me siga confirmando como ya lo confirmó cuando salió del Jordán. Jesús sigue meditando esa palabra. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa para ti y para mí ser cristiano? En otras palabras, necesitamos que pasarnos tiempo en meditación y en reflexión. Necesitamos que profundizar más adentro de nuestra propia existencia. No basta, hermanos, simplemente las buenas intenciones. Necesitamos que reajustar. ¿Para qué? Para que nuestra experiencia de Dios vaya teniendo un fuego nuevo, un aire nuevo que nos dé más fortaleza de pasar. ¿Qué pasa cuando la barca, una vez que ya pasa aquellas olas que no la dejan salir, llega un momento determinado donde se apacigua y sale? Natural, sin hacer ningún tipo de tensiones. Eso es lo que necesitamos que ir como descubriendo en nuestra vida. Después de que pasas las
tentaciones. ¿Qué quiere decir? Los momentos difíciles de oscuridad, de noche oscura, de desolación, aún de tensión. Vienen los momentos más cruciales. Vienen los momentos de felicidad. Y es algo que tú tienes que ir viendo. No son los demás los que te deben de aprobar, no. Es el mismo Dios que te aprueba dentro de ti, te reajusta, te renueva. En otras palabras, es como cuando tú quieres poner un pan o una fruta para que no tenga aire. ¿Qué es lo que haces? Para que te dure más tiempo, la comprimes, sacas todo el aire y se cierra. Es lo que pasa con los alimentos actualmente para que duren mucho más tiempo. Le sacas todo el aire y se comprime todo. Y entonces te dura más tiempo. Y es lo que Dios quiere, sacar los aires que nos hacen muchos remolinos por dentro y nos ayudan simplemente a vivir de pasiones, gustos, deseos, imaginación, de lo que dirán los demás. No, no, dice nuestro Dios, apacíguate, relájate. Por eso Cristo se tuvo que pasar 40 días como Moisés y Elías y como Noé contemplando. Vamos a contemplar la lluvia que contempló el mismo Noé. Vamos a contemplar, imagínense Moisés en el monte Sinaí, los fríos terribles que hay arriba en el monte Sinaí. Imagínense Elías también, que también es frío en el monte donde él estuvo. Imagínense Jesús en el desierto, los calores y las noches frías. Cristo nos va a revelar una cosa hermosa, todas esas diferentes estaciones que vas viviendo tú en el alma. Lo dirá Concepción Cabrera de Armida, que son 4, primavera, verano, otoño, invierno. Y este es algo importante que nosotros necesitamos que ir descubriendo las primaveras, los veranos, los otoños, los inviernos dentro, para después ir viendo mejor la realidad. Cristo nos dice, antes de que ayudes a los demás, ayúdate a ti mismo, es decir, ámate. ¿Cómo te vas a amar si no te conoces? ¿Cómo vas a dar la vida por los demás si tú no la das por ti mismo? No aceptas los diferentes momentos difíciles que has vivido y a veces no es por tu culpa, sino a veces por la formación económica, social, política o aún por la forma psicológica de la educación que recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestra gente alrededor, de nuestra sociedad o nuestros vecinos o nuestros familiares. Aquellos momentos de abuso que tuviste y que a veces no dependió de ti, y que esos son los aires que te están haciendo mucho ruido, y esas son las contaminaciones que traes continuamente y necesitas que apaciguar esos aires, sacar esos aires fuera. ¿Cómo lo vas a hacer? Reconciliándote, entendiendo que tú no tenías ninguna intención cuando te abusaron, maltrataron o te corrigieron de la manera que te hicieron tus padres o tus amigos o alguien que te abusó físicamente, mentalmente, psicológicamente o aún hasta sexualmente. Hay momentos determinados que tú tienes que sacar esos aires, esos diferentes movimientos que te hacen mucho ruido y no te amas tú porque te violentas. Y entonces es tiempo de apaciguar, es tiempo de calma, de serenidad. Es tiempo de descubrirte que tú eres el Hijo de Dios en Cristo. Que Cristo nos viene a decir, si tú te descubres como hijo e hija de Dios, vas a descubrir para qué Dios te creó. Mientras vas a perder mucho tiempo en el alcohol, en la droga, en las sustancias, en los bailes, en quererte tú confirmar que todavía sigues siendo joven, que todavía sigues deseando tener cosas. ¿Para qué? Porque piensas que las cosas son las que te hacen a ti persona. No. No es lo que te hizo falta de niño. No. Por eso muchas veces decimos, yo lo que no tuve se lo voy a dar a mi hijo. No le des a tu hijo algo que no necesita, no lo codependas. Deja que tu hijo también vaya reflexionando y vaya descubriendo por medio de su educación en los estudios, por medio de las relaciones sociales que tiene, por medio de la cultura, por medio de la economía, por medio de la política, por medio del ambiente ecuménico que vive en su barrio, en su familia, en sus relaciones con los demás. Deja que él también descubra qué es lo que necesita hacer. No le des todo y no le abras cosas que no debe de ser. Vete despacio.
Y es aquí donde tú tienes que ver cómo podemos ayudar. Y dice nuestro Dios, antes de que vayas a salir fuera, vete adentro. Es lo que dice el padre Félix de Jesús Rullé, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Por eso Cristo nos va a revelar una cosa muy bonita en Mateo 25 y nos va a poner también de frente ante esta situación y dice así el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa ovejas de los cabros. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, y te asistimos? Y Jesús le va a decir, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Y aquí entonces se lleva a cabo lo que dice San Juan, que Dios, para poder nosotros amar, necesitamos que amar al otro. Si no amas a tu hermano que ves, no puedes amar a Dios a quien no ves. En otras palabras. Y entonces, cómo el Evangelio está continuamente bien ligado, bien unido. Así como cuando ustedes se ponen, no sé si les ha tocado las señoras cuando están haciendo algún chal, cómo van metiendo los diferentes hilos, los diferentes colores a su debido tiempo. Así nosotros necesitamos que estar cosiendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras relaciones, de poder ir cada vez más tejiendo. ¿Y qué es lo que hacen a veces? Las ajustan continuamente mejor. ¿Para qué? Para que se vaya fortaleciendo aquellas acciones. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Cómo podemos entrar en este diálogo, en este proceso de ir tejiendo nuestro interior? ¿Para qué? Para aquellas rupturas que hemos tenido en el pasado. Psicológicamente se dicen las lagunas. Aquellas lagunas que te dejaron las experiencias de formación humana, las experiencias familiares, los tratos de familia de tus papás, de tus hermanos, la experiencia de tus estudios, la experiencia de tu desarrollo de tu sexualidad, las experiencias de trabajo, de responsabilidades. Hay lagunas, hermanos, que necesitamos nosotros que acomodar o poner algunas zanjas para que se encaucen. Y es lo que debemos trabajar. ¿Para qué? Para que no se contaminen y mucho menos se echen a perder, porque un agua que no se mueve se echa a perder. Y es lo que necesitamos nosotros, cómo abrir ciertas veredas para que se desagüe aquello y entonces podamos nosotros que aquellas cosas se sequen para entonces después sembrar cosas nuevas. Y eso es lo que Jesús nos dice. Entra mar adentro para que descubras lo que nos va a decir el mismo libro de Levítico en el capítulo 19 y dice así cuando Dios habla con Moisés. El Señor habló así a Moisés. Di a la comunidad de los hijos de Israel, sed santos porque yo el Señor vuestro Dios es santo. No robaréis, ni defraudarás, ni engañarás a unos o a otros. No jurarás en falso mi nombre. No profanarás el nombre de Dios. Yo, el Señor, te lo digo. No explotarás a tu prójimo. No lo robarás. No dormirás con alguien que no es tu esposa. No maltratarás. No maldicirás. No tropiezarás.
Teme a tu Dios. Yo el Señor lo he dicho. No des falsos testimonios ni sentencias injustas. Favorece al pobre. Honra a toda persona. Y sé justo con los demás. No difames a la gente, ni declares en falso contra la vida de tu prójimo. Yo el Señor te lo digo. Ya viene aquí algo muy importante, dice, no odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo va a conectar en el capítulo 19 su nuevo mensaje y lo va a plantear desde las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo, pero en el capítulo 25 lo explica. Bienaventurados aquellos pobres de espíritu, porque ellos eran del reino de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos va a plantear una serie de nuevos movimientos que nos ayuda como a entrar en esta búsqueda mejor de nuestro proceso de santidad. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pasando tiempo en oración. Necesitamos que estar como en esa sintonía. Necesitamos que creer que todos tenemos esta oportunidad, esta bendición de poder nosotros compaginarnos mejor con la realidad. ¿Qué es lo que debes de hacer? Primero, darte gracias. Es lo que nos dice el Salmo 9. Dice estas frases: para poder dar gracias a Dios necesitas también tú agradecerte y saber agradecer que estás vivo. Primera gracia. Que ya pasaste la tormenta. Segunda gracia. Que estás en otra realidad. Tercera gracia. Que ya viviste los momentos más difíciles de tu vida y que ahorita, como quinta gracia, tienes el espacio, la plataforma para reestructurarlo. Esto es como cuando llegas tú al mercado y ya llegó aquel hombre que va a vender la fruta. ¿Qué es lo que hace? Empieza a acomodar la fruta, la saca, limpia el lugar, le pone nuevas toallas y luego después empieza a acomodar la nueva fruta. La nueva la pone abajo y la antigua la pone arriba. Y la empieza a adornar, la empieza a organizar. Eso es lo que tienes que tú hacer. Cómo limpiar aquello que ya está sucio y entonces ponerle nuevos colores a la fruta para que resplandezca y sea más apetitosa. Esto es lo que Jesús nos va a plantear y nos va a decir: tú puedes hacerlo, tú tienes todo para hacerlo. Necesitas el tiempo, por lo tanto te doy 40 días para que reflexiones, sin contar los domingos, porque eso es lo que es el tiempo de Cuaresma. Son 40 días y 6 domingos extra. 6 días extra, 46 días. Para poder tú ir haciendo del tiempo presente un tiempo de gracia. Por eso te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo. Y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrastraste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios nos regala la invitación y nos dice: aquellas personas que están haciendo el mal por sí mismas van a caer. No necesitas que hacerles tú el mal. Tú ora por ellas, reza por ellas, perdónalas a ellas. ¿Para qué? Para que eso se acelere mejor y ellas tengan más fácil la toma de conciencia de sus errores. Esto es lo que creo yo que debemos nosotros irnos preguntando para que podamos responder, como dice el Salmo 18: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma.
El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Nosotros, hermanos, entre más ignoremos nuestra realidad humana, entre más nos reneguemos de nuestro pasado, entre más reneguemos de nuestras miserias, limitaciones, defectos y errores, más sufrimos. Entre más ignoremos que a veces aquella persona que te abusó, te maltrató, te golpeó, te hizo más fuerte psicológicamente, mentalmente y emocionalmente, porque en ese momento te ayudó a sacar otros dones, otros talentos, otras gracias, otras bendiciones. Y el mismo Dios trabajó más contigo, pero no lo ves porque no has entrado dentro. Y es el tiempo de entrar dentro de ti. Es tiempo de meditación. Nuestro Dios nos dice, es tiempo de introspección, es tiempo de contemplación, es tiempo de que escuches la voz de Dios que te dice te amo. Y quiero que te ames y desde el amor personal me ames a mí en tus hermanos. Entre más tú reconozcas eso que te digo, vas a superar más rápido tu problema. Y aunque tú me dirás, si es que tú no viviste, Padre, las cosas que yo viví o estoy viviendo. No, hermano, déjame te comparto una experiencia. Yo desde la edad de 7 años empecé a repartir Pepsi-Cola. Y ya desde muy temprano nos mandaba mi madre a trabajar al campo. Para nosotros no había días de descanso. Y en los fines de semana nos ponían a arreglar las cosas de la casa. Y después de llevar y limpiar la casa, los pisos y aún la estufa, quitarle toda la grasa que había de todas las cosas que después de cocinar en la semana, después de eso nos mandaba a tirar la basura. Y luego después nos ponía a arreglar las cosas de casa. Y luego después hacer lo que teníamos que hacer con mi papá y a veces teníamos que ir a la tierra y aún a estudiar. El proceso de todos y cada uno es único. Yo le doy gracias a Dios que mi noviciado lo hice con mi madre y mi padre. Los 18 años que viví con ellos verdaderamente para mí fueron mi noviciado. El entender después de que entré ya después a la vida religiosa, comprendí que después de que sales de ese noviciado que es la casa paterna, te das cuenta de los grandes valores que adquiriste, que no los adquieres muchas veces en otros lugares, sino los adquieres allí, pero los adquiriste a base de ¿qué? De dolor, de sufrimiento, de renuncia, de negarte a ti mismo, de conocerte a ti mismo. ¿Y qué es lo que hicieron los papás? Tenían ellos la sabiduría y el conocimiento de que si no te exigías o te exigían, no ibas a crecer. Yo a los 18 años entendí que mi pueblo ya no me daba más, que mi pueblo ya estaba en su plenitud, pero necesitaba que moverme, porque si yo me quedaba ahí, no había futuro para mí. Y entonces tuve que emigrar. Y es algo que tú tienes que entender. Una vez que ya tú solucionas, déjame te hago la analogía interna, una vez que ya tú solucionas todos los beneficios que te hicieron las personas, aunque te abusaron, aunque te maltrataron, aunque te hicieron el mal, aunque te hicieron ciertas cosas desagradables psicológicamente, físicamente, sexualmente, genitalmente, esa gente en el fondo no fue la mejor pedagogía, no fue la mejor metodología, no fue la mejor acción que te hubieran de haber hecho, con sus errores, con sus miserias, con sus diferentes limitaciones, defectos y errores, te ayudaron a entender una cosa, que después de eso hay cosas mejores, que después de eso hay otros movimientos más plenos, que tú puedes superar las cosas. Y verdaderamente yo ahorita lo veo así. Cada vez más me voy dando cuenta que Dios ha usado de diferentes maneras personas para conocerme más, otros espacios internos de mi alma. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí como segunda cosa? Debemos entrar como cuando entramos a un segundo piso o a un sótano, mejor dicho. Y en el sótano, ¿qué pasa? Vas tú, de primero te da frío cuando entras y el frío empieza desde los pies. Está frío, ¿por qué? Porque hay mucha humedad. Pero vas bajando las escaleras, vas bajando y llega un momento determinado donde tú te acostumbras y empiezas a ver qué hay dentro y empiezas a organizar lo que hay ahí. Y eso es lo que debemos nosotros
hacer, cómo reorganizar, cómo organizar, cómo unificar, cómo estar más sólidos en nuestro proceso de vida. ¿Qué debes hacer tú y qué debo hacer yo? Para poder entonces ir bajando y bajando para tocar aquellas cosas que son las que te hacen muchos vientos y vientos huracanados y te levantan muchos polvos en tus sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, y que ya llegó el momento de desenchufar y poder nosotros enchufar luz nueva para poder sacar toda aquella humedad y empezar entonces a usar aquel cuarto de otra manera distinta. Es el tiempo de usar tu ser de una manera diversa. ¿Cómo lo vas a hacer? Depende de ti. Por eso nuestro Señor nos va a recordar estas palabras en el Salmo 9. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiará en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Esta es la cosa que debemos nosotros promover, y es lo que fue lo que descubrió San Agustín. Esto fue lo que se descubrió San Ignacio de Loyola después de que tuvo la experiencia del balazo en la pierna, que le operaron la pierna y que se quedó inmóvil por mucho tiempo. Empezó a leer la vida de los santos. Y cuando empezó a ver y empezó a entender la vida de los santos, que era muy parecida a ella, a la de él, empezó a comprender que necesitaba que entrar mar adentro. Por eso hace los ejercicios espirituales y que se le dicen los ejercicios de San Ignacio. 30 días que son casi 40 días de reflexión, de una introspección, de un análisis, de una purificación de toda tu persona. Dios nos dice, purifícate, no estés perdiendo el tiempo. Ya deja de estarte bañando con la misma agua que ya hiede mal. Cambia el agua por la misericordia. Cambia el agua del orgullo, la vanidad, del coraje, de la rabia, por la paz, por la tranquilidad, por la serenidad, por el arrepentimiento, por decir, a mí me pasó, no lo quise, pero sin embargo, esto es parte de mí. Cuando empiezas a decir esas palabras, tu propia persona se relaja, tu espíritu se anonada y se une a tu alma. Y el espíritu humano empieza a relajarse. El hecho de que tú digas, yo no quise esto, sin embargo, por participar de esta familia, de estos padres, de estos hermanos, de esta sociedad, de esta economía, de esta familia, de estos vecinos, o de esta escuela, me pasó esto. Yo no lo busqué con intención, me sucedió por la miseria de los demás. Eso es parte de entender cómo reestructurar, sanar y sacar los aires. ¿Para qué? Para que tu ser sea más fuerte. Cuando empieces a hacer eso, hasta descansas por dentro. No sé si les ha tocado cuando tú empiezas a tocar el alma interior, sacas el aire y dices, y eso es lo que está sacando. El alma está reestructurándose. El alma se está unificando a tu espíritu. Y entonces se va fortaleciendo más los lazos de un ser solo, no de dos, de uno solo. Y entre más y más descubras que Dios te sacó del peligro, por su infinita misericordia usó diferentes elementos, trabajo, responsabilidades, escuela, negocios, aún ciertos compromisos, ciertas habilidades que desarrollaste de muy pequeño. Fíjense, yo me enseñé a manejar desde la edad de 11 años y a los 12, 13 años mi padre ya me dijo, aquí está su llave del camión y váyase a repartir. Usted tiene la responsabilidad de repartir. Tenía 13 años, que ya tenía yo la responsabilidad de traer dinero, mucho dinero en aquel entonces. Contar, evaluar, tratar bien a la gente, saludar, tener modales buenos, estar en un respeto continuo. Les voy a ser honesto, los primeros meses yo lloraba literalmente, porque
pensaba que aquello era imposible, pero cuando me fui serenando, fui entrando dentro de mi ser, me ayudó a entender poco a poco Dios, porque rezaba yo mi rosario diario, poco a poco Dios y la Virgen María me ayudó a entender que yo sí podía y que tenía que perder los miedos, tener más seguridad, pensar antes lo que iba a decir, saber con quién iba a tratar, qué tipo de cliente iba a ser, si era hombre, mujer, niño o joven, para poder entonces yo relacionarme. Mi padre me enseñó a relacionarme con todo tipo de personas desde muy niño. Y esa fue la gracia, el don de poder relacionarme. Me acuerdo de una vez que me equivoqué, que estábamos en La Palma, Michoacán, repartiendo la Pepsi Cola. Y llegamos nosotros y le dijimos, íbamos Ricardo, mi hermano y yo, y le dijimos a la persona, buenas tardes señora, llegó la Pepsi, ¿le gustaría que le bajáramos algunas cajas? Y nos dice la señora directo, yo no soy señora, soy señorita. Y en eso venía entrando mi padre atrás de nosotros. Mi papá se disculpó y le dice, perdone señorita, mis hijos apenas están enseñándose. Al salir de la tienda, mi padre nos dice, para la siguiente vez que vaya usted a un negocio, diga señor. Entonces si dice señor, puede decir señorita o puede decir señora. Y me enseñé a entender esto. Entonces nosotros ya decíamos, señor, ¿le gustaría comprar algunas cajas de Pepsi Cola? Y las personas empezaron a entender, y nosotros también, cómo hablar lenguajes nuevos es lo que tienes que entrar adentro. Hacerlo es tu trabajo y el mío. Por eso será el refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Para mí, este Salmo 9 me ayudó a entender eso y me ha ayudado a entender estas bendiciones. En el tiempo de Cuaresma, eso es lo que Jesús nuestro Señor quiere, que entremos adentro para que podamos comprender lo que dice en el Sermón 14, San Gregorio Nacianceno, y podamos nosotros actualizarnos y poder entonces hacer las cosas con bondad. Cristo te está pidiendo que ayudes a los demás. Por eso los 7 trabajos de misericordia espirituales son importantes. Conforta al que sufre, consuela a aquel que está adolorido, instruye al ignorante, dale una palabra de aliento al pecador, perdona las injusticias de los demás, participa de un buen testimonio y ora por los muertos. Estas 7 palabras nos van a ayudar a entender lo que nuestro Señor nos invita aún en las obras corporales de misericordia. Dice, feed the hungry, es lo que hace el Evangelio de hoy. Da de comer a los hambrientos, da de beber al que tiene sed, da a aquel que necesita de ti una ropa y que está desnudo, viste al desnudo. Dale la bienvenida al homeless, aquel que se encuentra desvalido, que se encuentra en la calle, que es migrante, que necesita de ti. Visita a los que están en prisión. Visita a los que están enfermos. Y también ora por las personas moribundas. Dios nos va regalando de diferentes maneras cómo podemos nosotros construir nuestro tiempo. Y lo único que tenemos, lo que dice Monseñor Romero, hoy. Por eso Jesús dice en el Evangelio, cuando yo estuve hambriento me diste de comer, sediento me diste de beber, desnudo me vestiste, estuve en la cárcel, me fuiste a ver, estuve enfermo, me fuiste a visitar. Estuve en una situación difícil y tú me asististe. Me acuerdo yo un momento determinado que fue para mí muy clave cuando yo ya estaba en Estados Unidos y estaba en Modesto, California. Me acuerdo que tenía $20
y tenía casi 200 millas por caminar. No me alcanzaba para llegar a San José, California, de Modesto a San José. Y estaba haciendo el momento de oración cuando vi de repente a un tío que tenía muchos años sin verlo y tenía mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Cuando él me vio, me reconoció y me dice: ¿a dónde vas, hijo? Le dije: tío, voy a Modesto. De Modesto voy a San José. Dice: ¿y qué necesitas? Le dije: traigo $20, pero no me alcanza para llegar. Me sacó otros $20 y dice: toma estos $20, con eso vas a llenar. Y toma esta gasolina. Fuimos a la gasolinera, llené el tanque y me fui. Para mí fue un momento de gracia extraordinario. Y fue algo entender que Dios siempre está con nosotros. Cuando tú estás con Él, Dios está contigo. ¿Cómo estás con Él? Cuando ves el necesitado y el hambriento, el desnudo, el encarcelado, o el migrante, o el que está de camino, y lo ayudas. Dice: a mí me lo hiciste. Dice el mismo San Gregorio Nacianceno en este tercer punto: actualicemos unos con otros la bondad del Señor. ¿Cómo podemos actualizar desde los santos el Evangelio continuo? Y dice él: reconoce de dónde viene y reconoce de dónde te viene que existas, que tengas vida, inteligencia y sabiduría, y lo que está por encima de todo, que conozcas a Dios, tengas la esperanza del reino de los cielos y aguardes la contemplación de la gloria. Ahora, ciertamente, de forma enigmática y como en un espejo, pero después de manera más plena y pura, reconoce de dónde te viene que seas hijo de Dios, coheredero de Cristo, y dichoso que toda tu audacia, que seas incluso convertido en Dios. ¿What? Dios nos dice: a la medida que tú te haces más con el otro, te haces más uno conmigo. Porque si tú me amas a mí en espíritu, tienes que amarme a mí en verdad, en aquel que te está pidiendo ayuda, que te está hambriento, sediento, desnudo, encarcelado, pobre, o aún confuso, problemático. Cuando le das una palabra de aliento a ese, a mí me lo das. Esto es una cosa interesante que debemos nosotros decir, y dice nuestro Dios: a la medida que tú te acercas a mí, más y más en los demás, te acercas más a lo divino, te transformas más en mi hijo, como hijo de mis complacencias. Y en ese momento digo: este es mi hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Cada momento que nosotros nos volcamos a los demás, ayudando a los demás, nos unificamos más a Dios, nos convertimos en lo que Eva nos decía en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, cuando la serpiente le dice a Eva: si tú comes de este árbol, reconocerás y conocerás lo bueno y lo malo. ¿Y cuál es lo que ella quería buscar? Quería ver si ella quería hacerse. Y luego le dice la serpiente: para que tú seas como Dios. Dice nuestro Dios: ¿quieres hacerte tú como yo? Hazte uno con tus hermanos en todo menos en el pecado. Aquí es donde está la clave. Hazte uno con los demás en todo menos en el pecado. Por eso dice el mismo San Pablo, que Cristo se hizo pecado para salvarnos a todos. Cristo tomó nuestras dolencias, miserias, limitaciones, defectos, errores, cobardías, traiciones, negaciones, abusos, maltratos, todo tipo de injusticias, idolatrías, y las llevó al Padre en la cruz. Y en la cruz nos pidió y le pidió al Padre que no tuviera ningún tipo de resentimiento. ¿Por qué creen que dice en Levíticos que en tu corazón no guardes rencor? Porque Cristo en la cruz eso fue lo que hizo. No guardó rencor con aquellos que lo estaban crucificando, maltratando, vendiendo, negando o escupiendo, o aquellos que desearon su muerte. Al contrario, pidió la misericordia, pidió el perdón, pidió el amor, pidió.
la actualización del ser. Y ahí se hizo Dios una vez más, no solamente no porque no era, porque lo reafirmó con las obras y los hechos. Cristo nos recalca, como dice San Gregorio Nacianceno, esta palabra hermosísima. Dice, con toda audacia que seas incluso convertido en Dios. Y luego viene esta pregunta, ¿de dónde y por obra de quién te vienen todas estas cosas? Limitándonos a hablar de las realidades pequeñas que se hallan al alcance de nuestros ojos, ¿de quién procede el don y el beneficio de que puedas contemplar la belleza del cielo, el curso del sol, la órbita de la luna, la muchedumbre de los astros y la armonía y el orden que resuenan en todas esas cosas como en una lira? ¿Quién te ha dado las lluvias, la agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las leyes, la sociedad, una vida grata y a nivel humano, así como la amistad y familiaridad con aquellos con quienes te unen en un verdadero parentesco? ¿A qué se debe que puedas disponer de los animales en parte como animales domésticos y en parte como alimento? ¿Quién te ha constituido dueño y señor de todas las cosas que hay en la tierra? ¿Quién ha otorgado al hombre, a la mujer, para no hablar de cada cosa una por una, todo aquello que le hace estar por encima de los demás seres vivientes? ¿Acaso no ha sido Dios el mismo que ahora suscita tu benignidad por encima de todas las cosas en lugar de todas ellas? ¿No habríamos de avergonzarnos nosotros que tantos y tantas grandes beneficios hemos recibido o esperamos de Él, si ni siquiera le pagáramos con esto, con nuestra benignidad? Es tiempo de poderte preguntar que todo lo que tienes es gracia. Es la benevolencia de Dios, es la beatitud de Dios. Que Dios ha visto tu dolor, tu angustia, tu desesperación y siempre ha buscado mandarte personas, situaciones, eventos, lugares o sacarte de un lugar y llevarte a otro mejor. Pero a veces nosotros no lo vemos porque queremos seguir dejándonos chiquear. Esta es la primera conclusión. Dice nuestro Dios, no te chiquies de tus miserias, ni te dejes, ni te quedes bañándote tan seguido con la agua sucia. Ya deja de estarte bañando con agua sucia y entiende que te estoy bañando con agua del cielo, con el Espíritu Santo. Déjate bañar con el Espíritu Santo. Deja que las gracias, las bendiciones, los dones, los frutos del Espíritu Santo y tu carisma se reestructure para que dé los frutos de acuerdo al amor eterno que el Padre nos tiene en Cristo. Y esto es lo que nosotros necesitamos que comprender. Y si Él, dice el mismo San Gregorio Nacianceno, que es Dios y Señor, no tiene a menos llamarse nuestro Padre, ¿vamos nosotros a renegar de nuestros hermanos? No consintamos, hermanos y amigos míos, en administrar de mala manera lo que por don divino se nos ha concedido, para que no tengamos que escuchar aquellas palabras: avergonzaos vosotros que retenéis lo ajeno, proponeos la imitación de la equidad de Dios y nadie será pobre. No nos dediquemos a comulgar y guardar dinero, o acumular y guardar dinero, mientras otros tienen que luchar en medio de la pobreza, para no merecer el ataque acerbo y amenazador de las palabras del profeta Amós. Escuchad, los que decís, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Imitemos aquella suprema y primordial ley de Dios,
que hace llover sobre los justos y los pecadores, y hace salir igualmente el sol para todos, que pone la tierra, las fuentes, los ríos y los bosques a disposición de todos sus habitantes. El aire se lo entrega a las aves, el agua a los que viven en ella, y a todos da con abundancia. Los subsidios para su existencia, sin que haya autoridad de nadie que los detenga, ni ley que los circunscriba, ni fronteras que los separen. Se lo entregó todo en común, en amplitud y abundancia, y sin deficiencia alguna. Y esta es la segunda conclusión. Así se enaltece la uniforme dignidad de la naturaleza con la igualdad de sus dones, y pone de manifiesto las riquezas de su benignidad. ¿Cómo podemos nosotros actualizar el Evangelio? Y dice Dios en el capítulo 19 de Levítico: ama a tu hermano como a ti mismo, y dale al otro la misericordia como tú la recibes de Dios. No guardes dinero, ni alces cosas, porque todos sabemos que el dinero se enmojece, las joyas se echan a perder, la plata y el cobre se deshacen, como cualquier otra situación. Pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir en presente, como dice Monseñor Romero, que vivamos este día como si fuera el primero, el único y el último, y que salgamos fuera a ver las maravillas de Dios. Es lo que hace Jesús en el desierto. Se pasa 40 días, imagínense aquellas noches oscuras, que ve toda la constelación, que ve todas las diferentes situaciones que hay en las diferentes galaxias. Imagínense a Jesús en el desierto, sentado contemplando la creación del Padre, y en los amaneceres ver el sol, oír los diferentes animales que comunicaban su existencia, ver las serpientes caminar, los lobos, las diferentes aves, los diferentes seres que habitaban en el desierto. Imagínense a Jesús contemplando y dando gracias al Padre, y que al final de sus 40 días dijo: he entendido, después de que entré mar adentro, tengo que salir fuera, voy a dedicar mi vida al servicio de los demás, y en especial de los pecadores, de los rechazados, de los leprosos, de las viudas, de los endemoniados, de los enfermos, y voy a liberar todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia psicológica, emocional, cultural, económica y política. Voy a superar todas las situaciones del ser para dejarlo libre, sano, y que él pueda optar otra vez inteligentemente por su vida. Jesús nos regala en esta tercera conclusión, creo que la tenemos en Lucas 6, capítulo 6, versículo 35. Amad a vuestros enemigos, hacer el bien y presentad sin esperar nada a cambio. Así seréis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre sus justos y pecadores. Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. Que Dios bendiga su corazón y los llene de sus gracias, y que en este tiempo podamos nosotros entender que hay que salir fuera y compartir nuestros bienes. No le compartas a los demás tus miserias, tus palabras obscenas, tus maldiciones, tus corajes, tus angustias y tus desesperaciones. Llévalas al sacerdote, reconcíliate con Dios, y por medio de la oración, la meditación, la reflexión y el ayuno, ayúdate a superarte para estar más integrado. Saque el aire, en otras palabras, saque el aire que te ha hecho a ti tanto ruido y que ya no necesitas ese aire porque ya está contaminado. Sácalo fuera y deja que Dios se apodere de esa parte. Entrégale a Dios de corazón a corazón tu necesidad. No dejes
para mañana lo que puedas hacer hoy. En tus manos está la felicidad. Terminemos este momento de acción de gracias pidiéndole a nuestro Dios que nos bendiga, diciendo juntos esta bellísima oración que nos pone a nosotros cada vez más de frente y nos dice por medio de la secuencia del Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven Luz de los corazones, Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Oh Luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones. Dales el premio de la virtud, dales la puerta de la perseverancia, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Ven Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción, autor de los 7 dones, dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre que enriquece nuestra palabra, ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, danos pronto la paz. Contigo como guía, evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Paráclito por todos los siglos. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, te fortalezca y te ayudas a entrar dentro para después salir fuera. Y cuando salgas fuera, veas que Dios te está esperando para que compartas con tus hermanos los dones, los carismas, las gracias y las bendiciones que Él te ha regalado. No te quedes con ellas, compártelas con ellos que están necesitando de ti y de mí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la gracia de Dios nos veremos mañana, porque estamos a vísperas de celebrar el primer aniversario de nuestra Beata Concepción Cabrera de Armida, que será mañana. Que Dios los bendiga y que ella, Conchita Cabrera de Armida, interceda por ti e interceda por todos nosotros, los sacerdotes. Unidos en oración y feliz y bendiciones para la familia de la Cruz en este primer aniversario de Concepción como Beata intermedio de nosotros. Que Dios los bendiga.